Esta asignatura la podríamos englobar dentro de la física, y dentro de lo que es la física la podríamos encuadrar dentro de lo que es la estática. ¿Qué significa estática? Pues estática significa que los elementos están quietos. ¿Y qué deberían cumplir para que los elementos estuvieran quietos? Pues se deberían cumplir dos cosas. La primera, que el sumatorio de fuerzas debería ser igual a 0 y que el sumatorio de momentos también debería ser igual a 0. Tanto fuerzas como momentos son variables vectoriales, es decir, que le ponemos la flechita hacia arriba y lo que te quiero decir es que cuando te estoy diciendo que el sumatorio de fuerzas es igual a 0, te estoy diciendo que fuerzas en X es 0, que fuerzas en Y es 0 y que fuerzas en Z es 0. Y con los momentos me pasa lo mismo. El momento respecto al eje X es 0, el momento respecto al eje Y es 0 y el momento respecto al eje Z también es 0. Los 6 son 0, o sea que me van a tener que cumplirse estas 6 ecuaciones. Lo que sí que es verdad es que normalmente vamos a estar trabajando la mayoría de los problemas en el plano, es decir, que con que hagamos sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y y sumatorio de momentos en Z, ya estará, ¿vale? Entonces estas ecuaciones que tenemos aquí se llaman ecuaciones de la estática. Y normalmente, pues lo que te digo, si estamos trabajando en 3 dimensiones haremos estas 6. Y si estamos trabajando en el plano, con que hagamos 3, será suficiente. ¿Por qué tiene que cumplirse que el sumatorio de fuerzas sea igual a 0? Porque como tú muy bien sabes, la segunda ley de Newton, discúlpame, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Estamos dentro de un entorno de la física newtoniana, de la física clásica, es decir, que la masa se va a considerar una constante y entonces la única si la fuerza no fuera 0, ¿vale? Si esto no se cumpliera, la única posibilidad, puesto que la masa no va a ser 0, es que la aceleración no tiene que ser 0, es decir, que vaya a sufrir, el cuerpo va a sufrir una aceleración en X, una aceleración en Y o una aceleración en Z. En Z quiere decir, perdona, hacia allá, ¿vale? Pues eso. Las fuerzas representan aceleraciones en cada uno de los ejes. Los momentos representan giros. Giros en el eje X, giros en el eje Y, que sería como hacer así, y giros en el eje Z, que sería este eje de aquí, ¿vale? ¿Qué es un momento? Un momento es el producto de una distancia multiplicada por una fuerza, ¿vale? Es decir, que siempre el momento no es un momento en general, sino que se hace un momento respecto a un punto A, el que sea, ¿vale? También esto, como es un producto vectorial, el resultado me queda otro vector que estará perpendicular tanto a D como a F. Es decir, que el caso más normal es que si mi punto A está aquí y mi punto F está incluida en el plano F, ¿vale? La distancia entre el punto y la flecha también está incluida en el plano, o sea que esto sería D, y por lo tanto, como el momento es un producto vectorial, te tiene que quedar otro vector que sea perpendicular tanto a D como a F. Es decir, que si D y F están incluidos en el plano, M tendrá que ser perpendicular. Por lo tanto, por eso siempre hacemos el sumatorio de momentos en Z, porque digamos que es el caso más normal si estás trabajando en un plano. Te recuerdo de álgebra, que ya te lo que ya te lo sabes, que el módulo del momento de A será igual al módulo del vector distancia multiplicado por el módulo del vector fuerza por el seno del ángulo que forman. ¿Cuánto es el seno del ángulo que forman? Es decir, si tú hicieras una línea por todo el punto donde se está moviendo F y otra línea por donde se está moviendo D, alfa sería este ángulo de aquí, ¿vale? El ángulo que forman estos dos. Fíjate que D por el seno de alfa es justo esta distancia de aquí, R, ¿vale? Este R es la distancia donde forma 90 grados el punto con la línea donde está incluida la flecha. ¿Y por qué es interesante eso? Porque si yo moviera F a lo largo de toda su línea de acción, por ejemplo, yo pusiera F, lo pusiera aquí, o donde yo quisiera, ¿vale? Fíjate que tu D sería diferente, D', pero es que también tu alfa sería diferente, alfa'. Pero D por el seno de alfa es exactamente lo mismo que D' por el seno de alfa', y si yo moviera esa F por cualquier punto a lo largo de esa recta, ¿vale? F lo puedo mover por toda esa línea, me va a quedar que D por el seno de alfa es exactamente lo mismo. Siempre me va a quedar esta distancia R, que es la distancia más corta entre el punto y una recta. Es decir, que yo en esta asignatura nunca voy a ir a buscar hacer el producto vectorial. Siempre voy a intentar buscar el punto más corto entre el punto y la recta. Es decir, que si yo tuviera,
Por ejemplo, imagínate que yo te planteara este problema y te pusiera que tengo la fuerza que viene por aquí, F, y quiero hacer el sumatorio de momentos respecto a este punto de aquí, ¿vale? Yo nunca voy a ir a buscar esta distancia D y ver el ángulo que forman estos dos. Estaría perfectamente bien, ¿vale? Esto sería alfa. Yo nunca voy a buscar eso, sino lo que voy a intentar buscar siempre es la distancia más corta entre el punto y la recta donde está trabajando la línea de acción. Es decir, este sería mi R. El combinio de signos que voy a emplear es el combinio que se llama de la mano derecha. Entonces, si tú quieres saber, por ejemplo, cuánto vale ese momento en A, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese punto A del ejercicio? Tú planteas, pones aquí tu punto A. La fuerza está a la derecha y va hacia abajo. Y si entonces sigues el mano de la mano derecha, el dedo sale hacia dentro de la pieza. Digo, hacia dentro de la pantalla. Eso quiere decir que ese momento se llama negativo. ¿Ves? Porque está haciendo un giro horario, ¿vale? Mi convenio de signos, te lo voy a pintar aquí, es que cuando hacen un giro antihorario se voy a considerar positivo. En este caso, si tú pones el centro en A, hace un giro que es negativo, ¿vale? Es decir, que el momento respecto a será igual a menos, por el convenio de signos, F por R, ¿vale? No voy a lo que te estaba queriendo decir es que podrías poner F por D por el seno de alfa, pero no lo vamos a hacer nunca así porque no merece la pena, ¿vale? Otra cosa interesante es que si tú tienes un punto D, este es tu punto B, por ejemplo, y tienes una fuerza que pasa por tu línea de acción, F, como la distancia más corta entre el punto y la recta es justo 0, este momento va a ser justo 0. Fíjate, si yo pusiera mi punto de apoyo aquí, ¿vale? En este boli, y yo apretara aquí, ¿vale? Yo podré apretar todo lo fuerte que yo quiera. Podré incluso hacerlo tan fuerte que me cargue el boli, pero nunca provocaré un giro. ¿Por qué? Porque esta fuerza pasa justo por el punto de acción. En cambio, si yo hiciera una fuerza hacia arriba, lo que estoy provocando es un giro, es decir, un momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe una distancia entre la fuerza y el punto de acción, ¿vale? Existe una D. Otra cosa que voy a utilizar siempre es lo que se llama el principio de superposición. El principio de superposición no es nuevo, lo que quiere decir es que el efecto que producen varias fuerzas trabajando a la vez es igual al efecto que produce cada una de esas fuerzas, a la suma de los efectos que producen cada una de esas fuerzas trabajando por separado. ¿A nosotros qué me implica? Pues que me implica que si en lugar de este ejercicio yo te hubiera puesto esta fuerza inclinada para acá, ¿vale? F de la pinta inclinada para acá, yo diría, vale, ahora estoy aquí en el punto C. Yo te podría intentar buscar la distancia más corta entre el punto y la recta, ¿vale? Es decir, donde hacen 90 grados, algo como así. Esta distancia, donde hacen aquí 90 grados. Esta sería mi R, ¿vale? Fíjate que te está haciendo girar horario, es decir, que el momento es negativo. Yo podría decirte que el momento sobre el punto C es igual a F por R negativo porque está en sentido horario, ¿vale? Esa es la distancia más corta entre este punto y la recta. Te lo he puesto un poco más lejos para no manchar el dibujo. Pero ¿qué es lo que voy a hacer normalmente? Lo siguiente. Lo que voy a hacer normalmente va a ser descomponer esa fuerza en dos fuerzas. F por el seno de alfa y F por el coseno de alfa. Es decir, que voy a decir que este será mi distancia de F con el seno de alfa, voy a llamarlo R sub 1, y F por el coseno de alfa, la distancia es esta, este R sub 2. Normalmente va a ser así porque la cota horizontal y la cota vertical te la van a dar, pero la cota inclinada a un ángulo alfa, pues dudo que mucho que te la den. Entonces lo que vas a hacer es decir que el momento respecto de C también será igual a menos, porque fíjate que este F seno de alfa te está haciendo girar negativo, ¿vale? Si tú tienes el punto C, F por el seno de alfa va hacia abajo, ¿vale? Te está haciendo girar negativo, será menos F por el seno de alfa por esa distancia, que es la distancia más corta, que sería R1, y aquí no me cabe, pero te lo pongo aquí debajo, menos F por el coseno de alfa, porque también te está haciendo girar
tú tienes el punto C aquí, la fuerza, el F coseno de alfa va hacia la derecha, es decir, que te está haciendo girar negativo, ¿vale? Es decir, sería menos F por el coseno de alfa por R2. Y así es como vamos a hacer los cálculos normalmente. Ahora verás ejercicios y lo verás más fácil. Entonces, lo que nos toca ahora es estudiar. Fíjate que los elementos, este boli, por ejemplo, no está no flota en el espacio, ¿vale? Entonces, siempre hay cualquier elemento está sujeto en una serie de apoyos, ¿vale? En esos apoyos se van a generar unas reacciones tal que se cumplan las ecuaciones de la estática que acabamos de ver. Sumatorio de fuerzas en x igual a 0, sumatorio de fuerzas en y igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver los tipos de apoyos que puedo tener, y a partir de ahí ver también los tipos de sistemas y tipos de problemas que puedo tener. Los tipos de apoyo se clasifican en función de los movimientos que impiden, ¿vale? Es decir, yo voy a tener estos tres tipos de apoyos: el apoyo fijo, el apoyo móvil y el empotramiento. El apoyo fijo normalmente se representa como un triangulito aquí apoyado, ¿vale? Eso quiere decir que el apoyo fijo te impide moverte en horizontal, te impide moverte en vertical, pero sí que te permite los giros. Es decir, que me va a generar una reacción impidiéndome los movimientos horizontales, que la voy a llamar R sub X, por ejemplo, y impidiéndome los movimientos verticales, R sub Y, ¿vale? Cuando calculemos las reacciones, yo voy a suponer que R sub X y R sub Y tienen una dirección determinada, ¿vale? Por ejemplo, hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué pasa si me equivoco? Pues que R sub X y R sub Y me salen negativos. Lo único que tienes que hacer es cambiarlos de signo y ya está. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te pinto el triángulo al revés, ¿vale? Te estoy queriendo decir exactamente lo mismo. Impido los movimientos en horizontal y los movimientos en vertical. Si yo te pinto el triángulo así, te estoy diciendo exactamente lo mismo. Te impido los movimientos en vertical, los movimientos en horizontal. Si te lo pido inclinado en un ángulo alfa, pues también te estoy diciendo lo mismo, ¿vale? Se impiden los movimientos en horizontal y los movimientos en vertical. Todos estos tres casos son exactamente iguales. A ti te da igual, ¿vale? Al final, que tengas una R sub X y una R sub Y, lo que quiere decir es que te está impidiendo una R en una dirección que tú desconoces, ¿vale? Me da igual el sistema de coordenadas como tú lo pongas. El apoyo móvil te impide los movimientos en una sola dirección. Normalmente lo vamos a pintar como un triángulo pero con rueditas, ¿vale? Aunque también lo he visto pintado así, como una rueda. Es lo mismo, ¿vale? En este caso te estaría permitiendo los movimientos en horizontal, pero no te estaría permitiendo los movimientos en vertical. Y sí que te está permitiendo los giros. Si el único movimiento que te impide es el movimiento vertical, significa que aquí tienes una R, pero no tienes R aquí. Este sería exactamente igual porque no deja de ser otro dibujo. Si yo te pinto el triángulo al revés, te estoy diciendo lo mismo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si te lo pinto tumbado? Pues si te lo pinto tumbado, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que te estoy queriendo indicar es que los movimientos en horizontal no los permite, pero los verticales sí. Es decir, que ahora voy a tener una R, pero va a ser horizontal. Y lo mismo si estoy inclinado a un ángulo alfa. Si esto está inclinado a un ángulo alfa, y tú tienes tu triángulo aquí puesto, tu apoyo móvil, ¿vale? Significa que tu reacción R ya sabes que está inclinada a un ángulo alfa, R, ¿vale? El empotramiento sería el caso de que te lo impide todo. No te permite los movimientos en horizontal, no te permite los movimientos en vertical y no te permite los giros. Es decir, se suele representar como la pared y directamente el empotramiento aquí, y no te permite ni los movimientos en horizontal, es decir, que tienes un RX, no te permite los movimientos en horizontal, en vertical, o sea que tienes un RI, y tienes un momento en A
¿Qué te impide los giros? Un empotramiento sería como que tú agarras esto, entonces ya no permite girar. En cambio, un apoyo sí que te permite girar, ¿vale? Entonces, los sistemas, todos los problemas se clasifican en función de los tipos de reacciones que tú tengas, de los tipos de apoyos que tú tengas. Voy a tener los sistemas hipoestáticos, sistemas isoestáticos y sistemas hiperestáticos. Sistemas hipoestáticos serían, por ejemplo, este. Fíjate que tienes un apoyo fijo, es decir, que tendrás un R sub I, un R sub X, pero te acuerdas que yo te dije que para que un elemento se estuviera quieto tendría que cumplir las ecuaciones de la estática. Y las ecuaciones de la estática, puesto que estamos trabajando en el plano, serían que sumatorio de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, y sumatorio de momentos en cualquier punto debería ser igual a 0. 1, 2, 3 ecuaciones. Solo tienes dos incógnitas, es decir, que tienes un sistema de dos ecuaciones, no, de tres ecuaciones con dos incógnitas, que es un sistema incompatible. Es decir, es un sistema, en álgebra, sería un sistema incompatible, es decir, que no tiene solución, es decir, que este elemento no se está quieto, ¿vale? Si tú, por ejemplo, le hicieras una fuerza hacia acá, esto estaría provocando un giro. Otro tipo de sistema hiperestático, por ejemplo, imagínate que tú tuvieras dos apoyos móviles. Si tú tuvieras dos apoyos móviles y si empujas esta pieza hacia acá, como no tienes ninguna reacción que te impida las reacciones en horizontal, se movería para allá. Sistemas isoestáticos, pues es el que tengas, esos son los más típicos, los isoestáticos. Que tengas, por ejemplo, un apoyo móvil y uno fijo. ¿Vale? O, por ejemplo, que tengas un empotramiento aquí. Si tienes un sistema de este, tienes 1, 2 y 3 ecuaciones. 3 incógnitas, ¿vale? 3 reacciones que no conoces. Aquí tienes 1, 2 y 3 ecuaciones que no conoces. Como las ecuaciones de la estática son 1, 2 y 3, te queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que es un sistema compatible determinado. Es decir, que tiene una única solución y solo con las ecuaciones de la estática tú ya podrías calcular las reacciones. El siguiente paso sería el sistema hiperestático, que sería, por ejemplo, imagínate que tuvieras esto. Y aquí te pongo un apoyo móvil, por ejemplo. ¿Vale? Tienes 1, 2, 3 y aquí tienes 4 incógnitas, 4 reacciones que no conoces. Las ecuaciones de la estática son 3, es decir, te queda un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, que es un sistema compatible indeterminado, que tiene infinitas soluciones. Entonces lo que tienes que hacer para resolverlo es buscar una ecuación adicional que te convierta este sistema compatible indeterminado en un sistema compatible determinado. ¿Cómo lo haces? Buscando lo que se llama una compatibilidad de deformaciones. Y esta compatibilidad de deformaciones, en mi opinión, suele ser lo más difícil del problema, porque tienes que aprender a verlo y imaginarte cómo se deforma para ver cómo es. Por ejemplo, en este ejercicio yo tendría que decir que, puesto que esto es una viga y aquí tengo un apoyo, significa que la flecha en este punto sería 0. Pero eso ya lo veremos en próximos problemas. Y bueno, vamos a empezar con ejercicios para que veas cómo se hace.